Bien, mis hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios porque estamos expuestos a la mirada de Dios. Lo hemos recién cantado. Qué hermosa canción espiritual. Eso de poder uno decir con gusto de que se siente examinado, que se siente desnudado por la mirada del Dios Santo. Eso en la actitud nuestra, teniendo una conciencia buena, válida, un ánimo real por perfeccionar nuestra vida, su mirada a nosotros nos produce tranquilidad. Y por eso cantar una canción como esa produce gozo. Y entendiendo que su propósito es despertar conciencia de lo que no vemos, pero está pasando en nosotros, a su santidad se expresa en la forma de revelarnos aquellas cosas que podemos ir perfeccionando para acercarnos a Él. Esa canción tiene un significado espiritual, teológico, maravilloso. Y le doy gracias a Dios porque podemos tener libertad para entonarla cada vez con más sentido para nosotros. Les pido el favor que se pongan de pie. En esta mañana de nuestra jornada dominical vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos guíe en esta enseñanza a lo largo de la predicación, que guíe nuestra mente, que oriente válidamente nuestros corazones y que nos coloque con una capacidad especial para ir descubriendo contenido de la enseñanza que intencionalmente el Dios nuestro propone para cada uno de nosotros, para cada persona, a la vida suya, a la vida mía. Dios se dispuso a hacer de nosotros espacios donde Él, cada tiempo, cada vez que le abrimos el territorio, Él se muestra generoso y nos evidencia esas áreas afectadas. Es como si nos hablara todo el tiempo señalándonos eso que tú estás viviendo, en eso que estás metido, no es lo correcto. Y entonces llega la palabra de Dios y nos despierta conciencia y nos compromete con la necesidad de cambio. Y Él nos aporta el Espíritu y el Espíritu nos dice, lo que yo te mando es posible porque yo tengo el poder para obrar en ti. Esa es la idea de todos los recursos de Dios provistos para las posibilidades nuestras. Así que vamos a orar, a pedirle a Dios que nos hable. Padre eterno, te damos gracias por este día especial, por esta oportunidad que tenemos de exponernos a tu palabra. Gracias por todas las cosas que se abren para nosotros como condiciones especiales, Señor, en las cuales tú te manifiestas, porque
cuando se habla en la predicación, cuando se nos exhorta, cuando se nos amonesta, cuando tenemos la oportunidad de recibir claridades, Señor, a través del discurso que tiene un sustento espiritual. Nosotros, Señor, entendemos que tú estás llegando directamente a la vida nuestra y que estás buscando la manera de afectarnos en esos espacios álgidos de nuestra vida. Ayúdanos entonces a entenderlo todo, especialmente aquello que corresponde a la edificación nuestra. Ayúdanos, Señor, a actuar consecuentes, de modo que al descubrir una verdad nueva, nosotros no desmayemos hasta no ponerla en práctica y convertirla en inspiración, motivación o justificación para muchas de nuestras acciones. Gracias, Padre Santo, porque sé que todo esto es posible con tu ayuda, que todo esto es posible con tus recursos. Tócanos, Señor, allí donde necesitamos ser afectados. Nos da gusto estar expuestos a lo tuyo y poder decir que tú, Señor, estás todo el tiempo haciendo la obra perfecta, llevándonos hasta el punto de la claridad y de la transformación de vida. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. La santidad de Dios, hermanos míos, es una cosa sorprendente cuando nosotros la descubrimos. Me llamó la atención los cánticos hoy porque se nos mostraba a través de nuestras canciones inspiraciones que tienen que ver con efectos de la santidad de Dios en esas composiciones. En la canción Tu Gracia, el compositor se ve muy pequeño cuando descubre la grandeza de lo que Dios ha hecho. Cuando se ve el producto de una acción divina que lo desborda enormemente, y entonces esa impresión que causa ver una obra tan grande en las posibilidades tan limitadas de nuestra capacidad para entender, eso es un impacto de la santidad en la vida de un creyente. Y cuando hablamos de un camino nuevo y vivo, lo cantamos hoy. En la canción se dice, llévame a conocer tus dimensiones nuevas para mí. Hay algo en Dios que siempre será nuevo para nosotros. De modo que cuando vamos accediendo a ese territorio profundo de lo que hay en Dios, eso nuevo, hermanos míos, es el impacto de su santidad, lo que hace lo suyo distinto y lo que no solamente distingue, sino que distancia lo que de Dios es posible de todas aquellas cosas que para nosotros son las comunes, con las que hemos tenido relación normal a lo largo de la vida, pero cuando accedemos a las intimidades de las dimensiones divinas, hermanos míos, su santidad nos impresiona, porque todo lo que encontramos es nuevo, todo lo que encontramos es nuevo. Por eso, en la idea que queremos manejar, y que tiene que ver con el texto del capítulo 6 de Isaías que leíamos al comienzo del culto, miren ustedes cómo estoy buscando la forma
de darle vueltas a algunos textos alrededor de varios enfoques en temas distintos, pero que a la final terminan demostrándonos digamos, la riqueza incomparable de la palabra de Dios para despertar en nosotros claridades y niveles de revelación que nos permiten acceder a la verdad desde enfoques muy diversos, usando los textos, los únicos textos que se nos aporta como palabra de Dios en lo que convencionalmente hemos asumido como la Escritura, como la Biblia. Por eso, este capítulo 6, que ya usamos en otro estudio, desde otro enfoque o con una idea complementaria, hoy queremos tocarlo de manera muy directa. Y fíjense ustedes que en el texto se evidencia las condiciones especiales de la santidad de Dios, afectando la vida de Isaías, porque hay un propósito de Dios con Isaías. Y hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Nadie va a reaccionar adecuadamente ante lo que Dios evidencia, lo que Dios revela, ante lo que Dios espera de la vida de un ser humano, hasta que esa persona no se acerque en lo mínimo a Dios para descubrirlo a Él. Porque esto no nos llega por una cosa de información y de transmisión de simple información, sino que esto tiene que recibir el impacto de la experiencia. Necesitamos meternos en experiencias serias con Dios. Muchas cosas en las que la gente no progresa espiritualmente es porque solo de oídas han oído, solo han escuchado ideas, pero no se ha hecho el trabajo serio para meter la vida a un nivel de experiencia de modo que eso se convierta en una evidencia. Evidencia que hace que la persona tome posiciones, ahora sí, ya no por lo que le dijeron, ¿ya? Sino como le dijeron estos hombres de Samaria a la mujer que fue y les dijo que se había encontrado con el que posiblemente era el Mesías. Cuando ellos corrieron y lo encontraron y escucharon a Jesús, ellos dijeron: ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos hemos sido testigos, nosotros lo hemos escuchado, nosotros estamos certificando que realmente este debe ser. ¿Ya? Fíjense ustedes que es allá donde se tienen que llevar las vidas. Uno quisiera en mucha gente que vive ciertas situaciones que Dios les diera la oportunidad de ver de Él cosas, para que a partir de esas experiencias, esos hermanos, esas hermanas pudieran ir como haciendo reenfoques de sus condiciones de vida. A veces, hermanos, uno les puede llenar la cabeza con ideas, con consejos, con argumentos, con orientación, aconsejarles diciendo: usted tiene que entender que delante de Dios lo preciso es hacer esto y esto y esto. Y usted descubre que de pronto reciben un poco, se disponen, pero si ellos pudieran tener la experiencia de conocer a Dios más íntimamente, con toda seguridad, primero, asimilarían más fácil lo que se les dice, y segundo, descubrirían por ellos mismos cosas que confirman
algún consejo o alguna orientación oportuna. Eso es grandioso. Dios trabaja a Isaías a través de una experiencia que se manifiesta en una visión. Y la visión comienza con un dato histórico, ¿no? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Fíjense ustedes que es una visión impactante, una visión poderosamente impresionante. Y cuando uno entiende la visión alrededor del ministerio de Isaías, uno va descubriendo como motivaciones en Dios para mostrar lo que muestra, particularmente a un hombre de quien él está esperando algo. Pareciera ser que la muerte de Usías, el rey, marcó el fin de una era dorada, una era de prosperidad y abundancia en Judá. Y la percepción es que los buenos tiempos se estaban acabando y estaban para iniciarse los tiempos difíciles. En ese contexto se da la visión de Isaías. ¿Ya? En el versículo 9 y el versículo 10 de ese texto se muestra que el mensaje que Dios envía, se lo envía a un pueblo a quien Dios identifica como un pueblo que no ha tomado en serio nada. Y entonces se va a hacer merecedor de unas condiciones por no corregir su práctica social, su práctica política, su práctica económica, su práctica relacional, en un desgaste que se ha dado a lo largo de años, pudiéramos decir de siglos. Un pueblo que nunca escuchó las recomendaciones de Dios y que siempre se comportó con las características de su desubicación, en la idea del dicho, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Ellos eran así, siguieron siendo así y se sentían bien así, como nosotros los colombianos. Decimos que somos maliciosos y eso a nosotros nos parece pues que eso es la machera. ¿Ya? Somos maliciosos, somos truculentos, somos tramposos, vivos, y solemos decir que somos vivos y eso nos hace ver grandes, importantes, y nunca se acepta la recomendación de Dios, y triste es decirlo, aún para mucha gente que hace parte de la comunidad espiritual, que recibe palabra de Dios continuamente, todavía siguen siendo de ese corte personas que se ven vivas, astutas, porque hacen cosas y nadie se da cuenta. Y no entienden que están preparando la vida para condiciones que se van a volver calamidades y razones de tristeza, cosa que se pudo evitar si hubiéramos atendido oportunamente a la voz de Dios. El ministerio de Isaías se inicia desde el punto de vista humano en el peor
de los momentos históricos posibles. Su ministerio no sería considerado exitoso, y es una cosa grave. Nosotros queremos siempre que nuestro ministerio tenga éxito, pero medimos el éxito por la acogida social, la acogida humana que tenga lo que hacemos, y no nos damos cuenta que el verdadero éxito lo define la alabanza que viene del mismo Dios. ¿Ya? El hombre se vio envuelto en todo esto con una recepción fría de parte del pueblo. Él y su mensaje serían rechazados. De modo que, sabiendo Dios a lo que se enfrentaba Isaías, ¿qué necesitó o qué necesitaba ese hombre para tener una perspectiva apropiada y una condición resistente para perseverar en esos tan duros momentos? La respuesta es una visión de la santidad de Dios. Si él recibe un mensaje, él como un buen judío, ya como un buen israelita, él no fue judío. El primer Isaías no fue judío, era un israelita, y les digo esto para tocarles la curiosidad. ¿Ya? Él como buen israelita tenía suficientes razones para obedecer a Dios si Dios le mandaba algo, pero Dios no le dio simplemente una palabra, sino que le dio una visión. Y en esa visión le reveló su santidad, porque Dios esperaba que la santidad de él pudiera afectar enormemente la actitud del ministro enfrentando condiciones muy contradictorias. Esto es precisamente lo que Dios le dio a Isaías. Una revelación dramática de su santidad. Uno dice, eso es sacado de otro contexto. ¿Ya? De hecho es visión, y siempre les he dicho que una visión es una experiencia interna de la vida de un creyente, pero lo toca Dios de una forma que no es con lo que Isaías conoce en él mismo. De hecho, en nosotros hay muchas cosas, territorios ocultos, claridades guardadas, digámoslo así, modelos y condiciones de vida que no se han revelado y que están en nosotros, que originalmente Dios las colocó allí, y que de pronto a través de una visión de estas comienza a aflorar esa claridad que se tiene. Él vio al Señor sentado en su trono, en lo alto, mientras era exaltado. Los ángeles que estaban bajo él eran magníficos, luminosos, extraordinariamente perfectos, y hablaban los unos con los otros diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Para completar el cuadro, la tierra tembló y el templo se llenó de humo. Imaginen ustedes esta imagen tan impresionante. De hecho, fue una visión dramática de Dios y de su santidad, como a veces uno quisiera que se diera para este tiempo, para tantas condiciones de vida tan confundidas, que logran confundir lo de Dios con las cosas que este mundo llama importantes. Y sucede que lo de Dios necesariamente es excepcional, es incomparable, pero si no tenemos visión, lo confundimos todo. La respuesta de Isaías ante esa revelación está lejos de lo que nosotros oímos en nuestros días,
de muchos de los que dicen enseñar la verdad bíblica, ¿no? No se dejó él impresionar por lo que él, Isaías, significaba. Él pudo decir, uy, me llegó la visión de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy volando. Quiere decir que yo soy muy grande. Quiere decir que yo soy muy importante. Y entonces se le sube el ego. Qué peligro, ¿no? Un ser humano que ante una claridad que le llega, en cambio de tener la actitud humilde del que se goza por la deferencia de Dios, se pone erguido diciendo, debe ser que yo soy algo muy especial, porque solo a los especiales Dios les da este tipo de revelación. Solo que con la santidad de Dios no es así. Si un ser humano tiene un encuentro con la santidad de Dios, hermanos, se va al piso toda la estantería de ese ser humano. Necesariamente todo se derrumba. Y el que ha vivido esa experiencia sabe de qué estoy hablando. Todo se va al suelo, todo se desmonta y la persona se descubre en su simplicidad, en su ineptitud, en su condición frágil, porque es que la santidad de Dios impacta a ese nivel la vida de un ser humano. La autoestima no fue realzada. Ese cuento de que Dios con su espíritu me va a permitir poner en alto mi autoestima. Esa autoestima entre comillas que nosotros manejamos, que en el fondo no es más que orgullo. Que es lo que uno ve en los líderes religiosos. Cuando uno ve la actitud arrogante, las posturas de personas que se vuelven inaccesibles porque viven en un lugar aparte, distinguiéndose por su condición de clase, por su condición de niveles de dignificación que la sociedad les da. Esas personas, cuando uno los ve, uno dice, no han tenido visión de Dios, no tienen experiencia con la santidad de Dios, porque ellos se están dando ínfulas a ellos mismos, ellos se están dando, digamos así, se están honrando a ellos mismos, porque ellos no conocen algo grande, a alguien verdaderamente grande, delante de quien tengan que caer postrados y reconocerlo como Señor, porque ellos se sienten señores en el medio en el que se mueven. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé cada día visiones más claras de su santidad. Isaías vivió todo lo contrario, ¿ya? Él, por la visión de la santidad de Dios, lo que alcanzó a ver fue su pecado al máximo y se lamentó enormemente de esa condición pecaminosa, ¿ya? Cuando se ve a alguien tan perfecto como Dios en su santidad, condiciones tan excepcionales, da dolor tener tantas fallas, ¿ya? Es que Dios despierta en nosotros tal visión de su grandeza, de sus perfecciones, de sus virtudes, que duele que uno sea tan limitado, a veces tan frágil, a veces tan tonto, a veces tan elemental, a veces tan afectado por las condiciones pecaminosas del mundo
que lo rodea. Si Dios era santo, Isaías tomó plena conciencia de que él no lo era. ¿Me están oyendo bien? Esa fue la gran experiencia de Isaías. Dios es santo, yo no lo soy. Yo no lo soy. ¿Ya? ¿Qué cosa tan significativa esta? ¿Ya? Eso de poder uno entender que ese contemplar su hermosura, como en la canción que entonamos hoy, al contemplar la hermosura de Él, que en el texto de la canción no se está refiriendo a su belleza estética, física, sino que se está refiriendo a la hermosura de su condición de único, de excepcional, a la hermosura de su santidad. Cuando la persona siente que cuando la luz de Dios se hace presente, esa persona descubre que todo lo que él tiene es tinieblas, porque la luz de él es incomparable. Entonces, fíjense ustedes que ese Isaías le despertó una conciencia oportuna, se le despertó una conciencia oportuna y confesó su propia impiedad y confesó la impiedad de su pueblo. Ya dice él: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo más importante es que Isaías ve su maldad, no la esconde, no la parapeta, no la cubre de dignidad humana, sino que la desnuda y ve la maldad de su pueblo. Y esa maldad se evidencia en sus labios, en su hablar, en su decir. Isaías confiesa que era un hombre de labios impuros y que vivía en medio de un pueblo que tenía el mismo mal. Y claro, ese texto nosotros podíamos reducirlo a la idea de hablar mal, de ser malediciente y maldiciente, de ser un pueblo vulgar. Uno podría reducirlo a eso, ¿ya? Realmente la idea es mucho más profunda. Lo interesante es que uno se tiene que preguntar cómo fue capaz Isaías de estar tan consciente de su pecado, incluso que su manera de expresarse, sus dichos, su forma de hablar, su forma de relacionarse en el diálogo, estaba expresando una condición terriblemente pecaminosa. Porque usted puede ser muy formal al hablar, pero cuando se ve el trasfondo de las intenciones, alguien con un poquito de habilidad puede descubrir que lo que hay en el interior suyo o en el interior mío deja ver muchas dudas acerca de la pulcritud moral de la persona. Su forma de hablar deja ver mucho de su forma de pensar, de elaborar ideas y de sus motivaciones de fondo. Son cosas que la Escritura lo evidencia, ¿no? Y uno descubre toda la contaminación que representa esa facilidad con la que vamos asimilando los dichos, las ideas, las propuestas, los chistes.
las elaboraciones que en la cultura se van dando y que al final tienen que ver con condiciones muy contaminadas del interior de las personas. En Mateo, en el capítulo 12, Mateo 12, en el versículo 34, hay una expresión de Jesús que deja ver esta idea que estoy planteando. Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 34 dice Jesús, hablando de los judíos de su época: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Ve? La relación entre el dicho y lo que por dentro se es, lo que por dentro se lleva. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vean, hermanos, una idea que puede dejarnos ver un dicho muy significativo. De lo que uno lleva por dentro, de eso habla, y aunque uno quiera refinarlo o quiera dejarlo ver de cierta manera, es evidente que lo que lleva por dentro le da cauces a las expresiones que uno va soltando hasta que llegue el momento en que uno termina desnudándose por la forma de hablar, por las actitudes que toma en sus maneras de expresarse cuando se relaciona con los demás. ¿Ya? Es interesante descubrir que a los discípulos de Jesús los conocían no solo porque tenían un dialecto de galileos, sino porque ya estaban expresando cosas de la formación que ellos habían recibido de Jesús. Y por eso cuando Pedro estaba allí de incógnito, de escondido, siguiendo a Jesús, cuando lo apresaron, alguien que lo escucha dice: es que tú eres de ellos por tu manera de hablar, por tu forma de expresarte. ¿Ya? En el texto sigue diciendo Jesús: el hombre bueno, oigan ustedes, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, fíjense ustedes que las palabras ociosas no son cosas accidentales que se dan. Las palabras ociosas que nosotros decimos tienen que ver con condiciones internas nuestras. No hay palabras que se salen así sin tener un origen en las condiciones internas de orden moral y espiritual de nuestra vida. Por eso, de esas palabras ociosas que hablen los hombres, dice Jesús, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Pero entonces la gente dice: es que se me ocurrió decir esto, y ¿por qué me van a condenar por eso? No es por lo que dijo en razón a algo que dijo suelto, sino que lo que dijo está conexo, está ligado a las condiciones internas de su propia vida. Fíjense ustedes que es allí donde uno, escuchando a la gente hablar, escuchando a la gente expresarse en conversaciones, a veces conversaciones desprevenidas, uno va descubriendo mucho contenido que tiene la gente. ¿Por qué? Porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque Jesús dice finalmente: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso de que usted se cuide de decir determinadas cosas
al final no tendrá la manera de cuidarse tanto, porque siempre aflorará lo que usted por dentro lleva. Isaías está siendo consciente de esa realidad, es consciente de ese estado y por tanto desde sus labios él está descubriendo condiciones afectadas de su propia vida. Leamos también al apóstol Pablo, que hace referencia a una idea semejante en Romanos, en el capítulo 3, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, el apóstol Pablo está evidenciando algo así. Romanos 3, en el versículo 10, cuando está retomando el apóstol Pablo una expresión del Antiguo Testamento, y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces va complementando Pablo, tomando textos del Antiguo Testamento, dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Ve? ¿A qué se está refiriendo? A lo que sale de allí, al dicho, a las expresiones. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua, ¿qué? Engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, está haciendo referencia a lo que brota de su boca como expresión, como el verbo, como lo que habla, ¿ya? Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, ¿qué desnuda eso? Que nada bueno hay por dentro. Que todo está descompuesto allá adentro. Por eso dice él, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. ¿Y cómo lo evidencia? Por la manera de hablar, por su manera de decir. De hecho, por su manera de pensar que se expresa en sus palabras, por las condiciones de sus argumentos. Y cuando la santidad de Dios toca la vida de Isaías, Isaías se da cuenta que su problema es un problema muy serio, igual que el problema del pueblo al que él pertenece. La maldad de Isaías fue curada de acuerdo con su percepción. Y entonces dice el texto que uno de los serafines tocó la boca de Isaías con un carbón encendido, limpiando simbólicamente su boca y de esta forma a todo él. ¿Ve? A toda la persona de él. ¿A partir de qué? A partir del hecho de todo lo que podía expresar de aquí en adelante. Mire el trato que recibe un profeta. ¿Ya? Mire el trato que recibe un profeta. Un profeta se limpia a través de la purificación de sus labios. ¿Ya? Cuando Dios enfrentó a Jeremías en uno de sus arranques de desmoralización que vivió a lo largo de su ministerio, Dios le dice a Jeremías, si tú fueras capaz de entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, no solamente hablarás lo que yo hablo,
sino que producirás los pensamientos que yo produzco. Y ese es el verdadero profeta. El verdadero profeta no es el que dice cosas e impresiona por lo que dice. El verdadero profeta es el que elabora claridades, es el que elabora pensamientos, el que elabora argumentos desde la estructura interior de su vida, es decir, desde el interior de su vida viene la palabra. Y Dios le dice a Jeremías, necesitas purificar eso. Porque con esas condiciones en las que tus estados anímicos te vuelven un 3, en que tus momentos conflictivos, tus momentos emocionales, te convierten en una persona que elabora locuras y se llena de ideas raras, tú no podrás tener cabeza para recibir mi palabra, porque no tienes dónde elaborarla, no tienes dónde construirla en las condiciones de tu vida. Necesitas aprender a entresacar lo precioso de lo vil, ¿ya? A definir como aquello con lo que te quedas, que sea precisamente lo que se identifica con la claridad de lo que yo te doy. Y entonces vas a ser la boca mía delante de los hombres. ¿Ya? La maldad de Isaías entonces se limpia con el carbón encendido y uno descubre allí intereses de Dios. ¿Qué intenta Dios para cumplir con la vida de Isaías en esta visión? ¿Qué está buscando Dios? Podríamos decir que Dios quería que la visión de su santidad tuviera un gran impacto en lo que Isaías diría, y de hecho, ¿cómo lo diría? Se puede decir las cosas más bonitas del mundo que de pronto no se van a escuchar válidas ni sinceras en usted, por la forma como lo dice, porque usted mismo no está convencido, usted misma no está convencido. Usted puede recitar textos que a la final no están diciendo nada, porque usted está citando letra, algo que no ha llegado todavía a su vida y no lo ha afectado, no la ha afectado. Es una experiencia semejante a lo que Dios buscó en Juan, impactar para despertar en sus hombres en momentos críticos una actitud especial para manejar el argumento de la verdad divina frente a toda esa condición devastadora de un ambiente social, cultural, deformado o afectado por la fuerza de patrones culturales que no vienen de él, por la fuerza de influencias sociales, de influencias políticas, de afectaciones económicas, formas de pensar en lo económico, que es una de las cosas más decisivas en la actitud mental de un creyente. Cómo piensa un creyente de su economía se deja ver qué es lo que realmente tiene de Dios. Eso uno lo evidencia todos los días. Es solo hablar con las personas en cuestión de manejos económicos y uno dice, este o esta de Dios no tiene nada, esta no ha entendido nada. Aunque es cristiano y cumple con ofrendas y cumple con diezmos. Pero su forma de manejar las cosas demuestra que no ha entendido nada. ¿Por qué? La santidad de Dios no lo ha impresionado. Lo impresiona el brillo del oro, no la gloria divina. Y eso es muy significativo. Eso que Dios hizo también en Juan en momento crítico. Juan, el ministro para los días duros de la persecución de la iglesia, hablo del apóstol Juan, especialmente
la persecución que vivió la iglesia en Asia Menor, cuando él fue el líder de esa comunidad formada por congregaciones en Asia Menor, congregaciones todas ellas fundadas por Pablo. Pablo ya había muerto, estamos a finales del siglo I, y Juan llegó allá y se convirtió en el líder espiritual de toda esa comunidad. Y apareció la persecución en el gobierno del emperador Domiciano. Y eso justificó históricamente la escritura del libro de Apocalipsis. ¿Qué hizo Dios? Impactarlo con la revelación de su santidad. Para que no viera grande al emperador, para que no se dejara afectar por toda la tentación propuesta para meterse en el culto pagano en honor al emperador, para que él pudiera conducir a un pueblo y sostenerlo firme en la convicción de darle la gloria a Dios y el señorío a Cristo. Dios le dio visión de su gloria y de su santidad en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4. Hermanos míos, ese es un texto que está ligado muy directamente a este texto de Isaías. Apocalipsis 4, versículo 8, dice en la visión que tiene Juan de la adoración celestial, dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas. Miren ustedes que se parece mucho a la visión de Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, es decir, eran sabios, condiciones de sabiduría, de conocimiento, de visión, ¿ya? Y no cesaban día y noche. Fíjense que es visión, ¿no? Estos son visiones que no son condiciones literales, ¿ya? Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es decir, el que existía, el que es, el que existe hoy y el que ha de venir, el que va a existir mañana. Lo aclaro de una vez para que entiendan que está refiriéndose al Padre. Porque cuando ven ese que ha de venir, todo el mundo dice, ese es Jesús. No, no está hablando de Jesús, está hablando de Dios el Padre. Ese que ha de venir es una forma de expresar el verbo ser, el que va a ser mañana, el que es, el que era, el que es y que ha de venir, el que existía antes, existe hoy y existirá mañana. Entonces, está haciendo referencia a ese Dios impactando con su santidad. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, refiriéndose al Padre, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan tenía que ver eso, para que cuando le mostraran la pompa de Domiciano y le mostraran la imagen que le habían construido, las imágenes del emperador, por la cual reclamaban culto, y le decían a los cristianos que se tenían que arrodillar ante esa imagen, él tuviera la forma de decirle a los hermanos, el Dios nuestro es incomparable. Aleluya. El Dios nuestro nada tiene que ver con esta imagen sin poder, sin dignidad, y nada tiene que ver con la grandeza de un emperador, aunque en este mundo se diga el hombre más poderoso frente al Dios
que quiero que conozcan ustedes. Ese es un ser insignificante, porque el Dios nuestro es incomparable, porque Él es el Santo, Santo, Santo. Aleluya. En esas situaciones que de pronto vivimos nosotros, tan afectados por las condiciones sociales, por las condiciones económicas y políticas, sería bueno que buscáramos de Dios una experiencia y que Él nos revelara su santidad para poder decir, ¿y qué es esto? Comparado con lo que yo he visto, con lo que yo he conocido. La visión de la santidad de Dios en Juan bajaba del pedestal la grandeza ominosa del emperador y de sus perversos líderes políticos y religiosos, de modo que pesó más en él y en sus discípulos la gloriosa santidad de Dios que las amenazas de sus enemigos. ¿Ve? Para eso, oportunamente, Dios da esas visiones que se vuelven experiencias profundas con la santidad de Él. Esta visión precedió al mandato de registrar lo que había visto. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. No nos ha de extrañar que al final de este último libro de la Biblia encontremos estas palabras recalcando la importancia de preservar en el registro la verdad contenida, la verdad revelada, tal como había sido revelada, porque es fruto de una experiencia profunda con la intimidad de Dios, de modo que lo que venga de ese tipo de experiencias, hermanos, es una condición poderosamente incomparable. Y uno la tiene que asimilar así como se muestra. En Apocalipsis 22, 18 al 19 se deja ver que nadie podía añadir o nadie podía quitar las palabras de la profecía porque se exponía a la sentencia divina, producto de pretender adulterar una revelación de algo que hace absoluta distinción entre lo común del mundo y lo especial de Dios. Podemos pensar que el mensaje y el significado de Isaías 6, uno lo puede entender a través de las enseñanzas de Pablo en la primera y segunda carta a los Corintios. Al parecer, Pablo fue acusado de haber sido torpe al hablar. Él no tenía facilidad de palabras, mientras que otros, y muy frecuentemente los falsos apóstoles, que buscaban seguidores entre los corintios, fascinaban con sus técnicas persuasivas, sus discursos entretenidos. Pero la intención de Pablo era complacer a Dios y no a los hombres. Prefirió hablar la verdad en los términos más simples y sencillos, pero claros, de forma tal que los hombres se convirtieran y se convencieran mediante un mensaje que los pudiera persuadir a través de las profundas razones de la experiencia de un hombre con Dios. Vean ustedes el poder que lleva a la conversión. ¿Ya? Isaías debía servir como profeta en un día en que su mensaje sería rechazado y resistido. La disposición del hombre al pecado es evitar el dolor, es evitarse persecuciones y así alterar, si es posible, el mensaje y el método de Dios que se da en la revelación. Por eso Dios
tocó al profeta y le dijo, oiga, usted no tiene por qué acomodarse a ellos, porque si ha visto algo grande, lo ha visto en mí. Y si esto no le despierta admiración, al menos asústese. De modo que usted no se deje impactar por lo que allá le propongan o le ofrezcan o lo amenacen y lo acobarden. No se deje impactar por eso. Reaccione a lo que ha visto en la visión. Y convénzase que el más grande es aquel que está con usted. Esa es la idea del principio bíblico, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esa es una visión de Juan que tiene que ver precisamente con esa situación. Es decir, ¿usted por qué se deja afectar tanto por ese manejo de esos que se muestran poderosos? ¿Usted no sabe que el que está con usted es más poderoso que ellos? Sería bueno que lo conociera en su santidad y descubriría que ese ser merece el respeto, merece la admiración y el culto que ninguno de estos otros algún día podrá merecer. Gloria a Dios. ¿Ya? La gloria de su mensaje y de su ministerio estaba en aquel que se lo dio, aquel a quien servía. En alguna medida Pablo tuvo una experiencia similar al inicio de su ministerio. En su conversión, él vio a Jesús en la gloria de Dios y nunca lo olvidó. Impactado por esa experiencia, y por eso lo relata muchas veces cuando habla con la gente, habla de su conversión porque lo dejó tocado en extremo. La gloria de su mensaje, de su ministerio, le sostuvo incluso en medio de sufrimientos, de adversidad y de rechazos, y hasta llegó a ofrendar su vida sin miedo, porque había visto al más grande, al más poderoso, al digno de culto y de reverencia. Espero que estén entendiendo cuánta necesidad tenemos de experiencias reales con Dios. Porque eso de cuento no funciona. Esa es de las cosas, y voy a hablarles con toda franqueza, esa es de las cosas que en lo personal en uno produce un impacto negativo. Y es uno descubrir que a veces no importa cómo se lo diga uno, un buen número de personas siguen siendo los mismos de siempre. ¿Ya? No importa el tipo de argumento, el tipo de demostraciones, no importa la manera pedagógica que se busque, no importa que uno utilice la verdad a tiempo y fuera de tiempo, que es lo que dice el texto. Uno debe aprovechar cualquier ocasión que le den para afectar la vida de las personas. No importa, hay algunos miembros de la iglesia que no cambian, que siguen siendo lo mismo en el espíritu del Israel a quien fue enviado Isaías. De ellos puedo decir el dicho que dije de ellos, de estos otros, ya, genio y figura hasta la sepultura. Siguen siendo los mismos siempre, ya. Siguen siendo las personas haciendo las mismas cosas, tomando las mismas posiciones, nunca replanteándose, nunca arrepintiéndose, nunca entendiendo que tienen dificultades estructurales en su vida y que requieren una acción inmediata para replantearse la vida, porque están delante de un Dios todopoderoso que quiere evidenciarles a ellos el poder de su santidad para que eso los confronte y los lleve a reaccionar. Hasta que no se llegue al tipo de experiencias serias con Dios, no va a pasar nada. Hay mucha malicia, hay muchas actitudes calculadas.
Y a veces uno le puede estar diciendo a una persona, mire, usted necesita entender que eso que está viviendo no está bien, eso que usted ha hecho no está bien, esa manera de manejar las cosas no está bien. Y la persona se las arregla para darle vuelta, de modo que lo acomoda de tal forma que no lo toca, no lo afecta y sigue siendo el mismo. Y sigue actuando de la misma manera. Necesitan el impacto de una experiencia con Dios. Eso lo vamos a ir mostrando a la luz de las Escrituras en la próxima enseñanza. Porque ese es el trato que Dios da, buscando salvar a las personas. ¿No evidencia esto, entonces, que nosotros necesitamos poderosas experiencias con la santidad de Dios? No llega el momento en que tengamos que decir, oiga, yo así no puedo seguir. Pues es que yo no he visto nada, yo no conozco nada, nada me afecta. ¿Ya? Esa condición del juez injusto de la parábola de Jesús. No teme a Dios, no respeta a los hombres. Es decir, alguien que se ve por encima de todo y que quiere manejar las cosas a su antojo, a su amaño, y no se da cuenta que arriba de él está un Dios poderoso, incomparable, que debiera impresionarlo en lo mínimo para llevarlo a decir, Señor, no permitas que me quede así. Ayúdame a reaccionar antes que sea verdaderamente tarde. Precisamos tener más conciencia directa de nuestro pecado, de nuestra manera de vivir, inmersa totalmente en el ambiente decadente de esta cultura, con poca sensibilidad moral y espiritual. No está la persona ubicándose en el territorio que le corresponde y le está haciendo falta visiones actuales del Dios Santo para experimentar el dolor por el descuido y la reacción con prontitud, sintiendo el acoso de una eternidad que nos está reclamando. Cuando yo pienso en la eternidad, pienso en Dios. Yo no me imagino una eternidad al margen de Dios. Y cuando yo pienso en Dios, digo, es una cosa sorprendente. Eso de poder llegar uno a encontrarse más cerca, mucho más cerca de ese ser extraordinario. Quiero llegar allá porque quiero vivir esa experiencia. Quiero ver lo que nunca he visto. Quiero escuchar lo que no he escuchado jamás. Quiero todos los días, para decirlo de una forma nuestra acá, hablando de la eternidad, todo el tiempo estar embebido en esa gloriosa experiencia de ver cada vez cosas más grandes, más sorprendentes, más inimaginadas de ese Dios que eternamente nos estará produciendo impacto, escándalo, emoción, sorpresa, porque eternamente estaremos descubriendo que Él es incomparable, que Él es sublime, que Él es totalmente distinto y eternamente estaremos viendo cosas nuevas, porque Él día a día nos revelará cosas. Espero que esto esté despertando en la iglesia un interés por otra forma de ver la vida y de pararse frente a ella. Necesitamos verdaderas experiencias con Dios, especialmente que nos pongan en contacto con la incomparable
santidad de nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Que Dios nos dé esa posibilidad de comenzar a despertar una motivación que de hecho está allí, porque Dios nos hizo con esa sensibilidad. Está tapado por muchas cosas que tienen que ver con nuestro manejo en el mundo, por nuestros intereses en el mundo. Pero cuando quitamos toda esa basura y la dejamos limpia, vamos a descubrir que en nosotros hay una motivación profunda que anhela a Dios, que desea verlo, que desea experimentarlo, que quiere conocerlo más profundamente, y ese es un reclamo de nuestra alma. Y por eso, si esto comienza a darse en medio nuestro, qué maravillosas experiencias tendremos y qué calidad de cristianos comenzarán a aparecer producto de esto, que se despierte como una afección. Yo diría que eso es como una condición que nos afecta, en el sentido que afecta una infección como el coronavirus, ¿ya? Dios nos toca en profundidad de tal manera, hermanos, que nosotros no podemos sentirnos suficientemente satisfechos hasta que no vamos descubriendo cosas nuevas de Él. Todo el tiempo queremos estar en contacto con lo grande de Él, y esa experiencia nos lleva de hito en hito, de suceso en suceso, de gloria en gloria, hasta encontrarnos cara a cara con Él en la eternidad. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has permitido entender, por esta forma, Señor, que despiertas, que nos colocas de frente para rescatarnos a nosotros de la manera común de vivir, de esa manera vana de vivir, que hemos recibido, como dice la carta de Pedro, hemos recibido de nuestros padres, ¿ya? Y que nos ha afectado todos los intereses existenciales nuestros. Señor, que podamos nosotros sacudirnos de todo eso y comenzar a encontrar el camino que nos lleve a ti, a tener experiencias contigo y con tu santidad. Ayúdanos entonces a ese despertar de motivaciones distintas, de intereses distintos, Señor, de razones mucho más poderosas para estar en la iglesia, para comprometernos con la salvación y con el propósito tuyo de sacar adelante nuestra existencia para la eternidad. Ayúdanos entonces a no quedarnos postrados, a no reducirnos a formas y prácticas elementales que no nos dan oportunidad de lograr el acercamiento ideal a tus planes y a tus propósitos. Señor, revélate, muéstrate, evidencia tu presencia y déjanos ver tu santidad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, esto se va abriendo poco a poco. Yo tengo mucha confianza en lo que venga, en la disposición que se vaya dando en nosotros, porque Dios ha dispuesto trabajarnos. Eso ya usted lo puede notar, que eso es una consigna, y usted no va a tener reposo, no va a tener tiempo ni para tomar aire, porque Dios lo va a presionar, lo va a seguir presionando. No le haga resistencia, suéltese y déjese llevar por las claridades que están llegando a su vida, y Él se encargará de hacer el resto. Dios les bendiga a todos y salúdense en la forma que puedan saludarse.
en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.